Muy bien, pues buenos días. Vamos a comenzar. Esta es nuestra tercera sesión. Recuerden, ya vimos densitometría, vimos las condiciones de medición. El día de hoy nos vamos a enfocar en nuestra tercera parte, que es colorimetría, y la dividimos en dos partes para no hacer tan compleja la presentación, la información, no hacerla tan extensa y que sea un poco más fluida. Los elementos que vamos a ver en esta primera sesión de colorimetría va a ser el observador, la iluminante, que son muy necesarios para poder trabajar con valores LAB y LSH. Vamos a empezar con la iluminante. La iluminante sabemos que es una representación gráfica de la fuente de luz con la que se va a ver o se está viendo una muestra. Cada fuente de luz tiene una distribución de energía que afecta el modo en que vemos el color. Existen diferentes tipos de luces artificiales. En las casas tenemos un tipo de luz, en las tiendas hay un tipo de luz, en oficinas se utilizan otros tipos de luz. Entonces, depende de dónde se vea la muestra, vamos a tener un resultado de color posiblemente diferente. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en las más importantes para el control de color o las más comunes que se utilizan en el mercado. Aquí vamos a mostrarles primero la iluminante A para ver un poco las diferencias entre ellas. La iluminante A incandescente o luz cálida, esa es la luz que utilizábamos porque ya realmente casi no se usan. En las casas, estos focos de bombillas de 100 watts, de un hilo que se generaba la luz en base a calor, nos estaban arrojando una temperatura de color de 2856 Kelvin y la apariencia que nos dan es una apariencia cálida. Entonces, todos los objetos o todos los elementos que vemos bajo esa condición de luz tienen una tendencia hacia lo amarillo o rojizo. Las más comunes en las artes gráficas son luz de día, las iluminantes D, específicamente la D50, que es una temperatura de color de 5500 Kelvin, y es una luz, como ven en la gráfica, espectralmente neutra. Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando empezamos a realizar mediciones? Que no tenga ninguna condición, ninguna tendencia hacia alguna de las zonas coloreadas del espectro. Otra luz que también es muy común es la de 65, 6500 Kelvin, la temperatura de color. Esta es más usada en los mercados industriales más que en los de artes gráficas. En artes gráficas empieza a inclinar también la balanza hacia esta fuente de luz. Como ven en la gráfica, es ligeramente azulosa, espectralmente hablando. Algo curioso con las iluminantes de 50 y de 65 es que si nosotros tenemos un foco de 65, que seguramente lo han visto, vamos a tener una luz blanca, o visualmente la vamos a encontrar blanca. A diferencia de una luz de 50, que tal vez podríamos, en comparación de la de 65, verla ligeramente amarilla. ¿Por qué les digo que seguramente han visto estas luces o este tipo de luces? Porque actualmente los focos ahorradores, la mayoría de los focos ahorradores tienen esta temperatura de color, 6500 Kelvin. Entonces, ahora la luz que se utiliza más en las casas está empezando a ser de 65, 6500 Kelvin, sustituyéndose por la iluminante A. Otro elemento importante cuando empezamos a hablar o empezamos a buscar control de color, aparte de la fuente de luz donde vamos a observarlo, es el observador. El observador, vamos a partirlo en dos, el observador real y el observador teórico o técnico. El observador, ahí como dice, el ser humano que ve y recibe un estímulo y que por ello experimenta una sensación. En la visión, el estímulo es visual y en la sensación es una apariencia. Entonces,
todos nosotros somos observadores. Todos nosotros, al momento de que estamos observando ya sea una muestra de nuestro trabajo, estamos leyendo un libro, estamos viendo el paisaje, estamos recibiendo un estímulo y por eso estamos experimentando una sensación de color, por eso le vemos cosas o vemos elementos de color en los objetos. Ese es el observador natural, por llamarlo de una forma. Y el observador estándar es, como dice aquí, es las características de respuesta espectral del observador promedio definidas por la CIE. ¿Qué es la CIE? Por sus siglas en francés, Comisión Internacional de Iluminación. La CIE lo que hizo fue un experimento, una evaluación, evaluó a muchas personas y en base a ese estudio decidió o generó una estadística promedio de cómo la gente veía el color. Lo tuvo que realizar en dos partes. La primera fue muy apresurada, con un muestreo de poca gente y sin estudios de alguna condición genética que pudiera afectar el resultado, como pudiera ser el daltonismo. Entonces, tenemos dos elementos o dos valores para el observador estándar. Dos juegos de datos. Uno, el campo visual de 2 grados, que es un campo visual muy cercano al ojo. Un ángulo visual de 2 grados es un ángulo muy cercano al ojo. Y el campo de visión de 10 grados, que es, como dice aquí, aproximadamente la distancia del brazo extendido. Entonces, estos dos observadores también van a ser un factor cuando empezamos a trabajar con los espectros, con los instrumentos de medición, y cuando estamos hablando o tratando de traducir los colores en una información más general. ¿Por qué es importante controlar o tener un lenguaje diferente para hablar de color? Sí, es muy sencillo, es muy simple decir es azul, es amarillo, es rosa, es café, pero es complicado tratar de entender cuál es el azul, el amarillo, el rosa, el café que están esperando los clientes. Y es ahí donde empezamos a tener esa problemática. ¿Cómo nos expresamos del color o de los colores? La mayoría de ocasiones, si no es que el 100% de las veces, tratamos de representar o dar el ejemplo del color de acuerdo a algo que conocemos o algo que nos gusta mucho. Hablamos de rojo, podremos relacionarlos, como dice ahí, con fresas, con manzanas. Si hablamos de café, a lo mejor estamos hablando de un chocolate, el café de Hershey's, ¿no? Entonces, es muy relacional o relacionamos mucho el color con un objeto, lo hacemos parte del objeto, pero puede ser diferente, como dice aquí, rojo fresa, rojo intenso, rojo opaco, rojo manzana, rojo semáforo, todos son rojos. ¿Y qué diferencia habrá entre cada uno de ellos? Eso es algo que no sabemos y entonces se vuelve muchas veces complicado entender qué es lo que busca el cliente o nosotros mismos como un color o que cuando queremos igualar un color. Entonces es por eso que necesitamos lenguajes o métodos que no sean subjetivos y que nos ayuden a poder generar un resultado y una calificación. Para eso vamos a utilizar, o para eso surgieron los espacios de color. Un espacio de color, como dice aquí, es un sistema de interpretación del color que utiliza números para así poder describir o ubicar un color. Entonces, nuestra apreciación del rojo lo vamos a poder traducir a un número. ¿Y qué mejor que un número para poder tener una regla, una variante y tener un valor acercable? Saber si realmente estamos cerca o estamos lejos de ese color que estamos buscando o ese alcance. Existen dos, o la CIE desarrolló dos espacios de color. Uno que es el LAB
y el otro que es el LCH. Existen otros dos, X, Y, Z, y otro, no recuerdo ahorita el formato, X, Y y otro valor. Pero nos vamos a enfocar en estos dos, que son los más comunes, por lo menos en el mercado de artes gráficas. Valores LAB y valores LCH. Y vamos a empezar con el espacio de color LAB, que seguramente es de los más utilizados o los clientes son los que más nos empiezan a pedir la información. El LAB se basa en la teoría de los colores opuestos, que establece que un color no puede ser verde y rojo al mismo tiempo. Como resultado, se pueden usar valores sencillos para describir los atributos rojo, verde y amarillo, azul. O sea, podemos hacer combinaciones ya sean o rojas o verdes, o amarillas o azules. Vamos a verlo más específico. El LAB se compone entonces de tres elementos o de tres variables. L, que nos va a representar el valor que tenga de luminosidad, qué tan oscuro y qué tan claro es, blanco o negro, donde el blanco va a llegar a un valor máximo de 100 y el negro va a llegar a un valor máximo de 0. En estos casos, 0 y 100 van a ser realmente teóricos. Normalmente, por ejemplo, en tintas, el negro más negro andará entre los 8, 10, 12 en valor de L. Y materiales en blanco andará entre 95 y 98 si es que no tienen tratamientos o brillantadores ópticos. Tal vez anden abajo del 95. Entonces, 0 y 100 son dentro de la gráfica, pero normalmente los vamos a conocer como valores teóricos. El valor de A nos va a dar la representación del color si es verdoso o es rojizo. Si es verdoso va a ser un valor negativo y si es rojizo va a ser un valor positivo. Importante entender que el punto intermedio entre ellos es 0 y en 0 no hay ni color rojo ni color verde. Entonces, si tenemos un valor positivo, vamos a partir de 0 y de ahí vamos a incrementar y va a ser hacia lo rojo. O si no, va a ser a partir de 0, vamos a poner un valor negativo y va a ser con tendencia hacia lo verde. Lo mismo va a pasar con el valor de amarillo-azul. Amarillo va a ser el valor positivo, en este caso de B, y azul va a ser el valor negativo de B. Lo mismo, 0 es sin color, es acromático. Entonces, un A de 0 y un B de 0 sería un color sin color. Y un B positivo y un A positivo, un B negativo y un A positivo, ya nos van a empezar a dar combinaciones de posibles resultados de color. Si ustedes tienen Photoshop, por ejemplo, ahí en sus computadoras, en sus áreas de diseño, pueden usar y pueden ver cuál es el alcance, el número máximo que les arroja el valor de A y el valor de B. En los color settings de Photoshop tenemos la ventana y la zona donde podremos trabajar con valores LABs y ahí podremos estar jugando un poco con el comportamiento, incluso con la gráfica visual que aparece ahí. Podríamos ver ese resultado y normalmente van a encontrar que es de 128 el valor máximo de A y B. Cuando ya juntamos todo el paquete, los tres datos, A y B, normalmente vamos a encontrar una gráfica como esta. Seguramente los que ya han trabajado con valores LAB ya estarán un poco más familiarizados con esta gráfica, pero para los que no, ahorita vamos a tratar de explicarla de mejor forma para poder entenderla lo más fácil posible y poder comenzar a trabajar con esos valores LAB. Lo vamos a dividir el espacio de color en 4 cuadrantes. El cuadrante 1, que es de los valores positivos,
A positivo, B positivo. Y en el cuadrante donde vamos a encontrar colores naranjas, rojos, cafés, amarillos, tonos piel y algunas otras combinaciones con rojo y amarillos. El siguiente cuadrante, que sería el cuadrante 2, vamos a trabajar con un A negativo y un B positivo, y en el cual vamos a encontrar valores amarillos y verdes, y todo lo que se pueda mezclar con amarillos y verdes. Cuadrante 3, ambos valores negativos, A negativo y B negativo. En este caso, los colores con los que se trabajan en esta zona son verdes y azules. Los colores aqua están en esa zona, normalmente se grafican en esa zona. Muchos colores cian, muchos tonos cian se grafican en esta zona. Entonces, para que se den una idea de qué colores podemos encontrar ahí. En el cuadrante 4, valores A positivo, B negativo. La gama también es un poquito más amplia, a colores azules, colores rojos, colores violetas y colores morados. Y algunos otros que se pudieran mezclar con rojo y azul. Entonces, como ven, es aparentemente bastante sencillo el espacio de color LAB. El otro espacio de color que tenemos es el espacio de color LCH, que como ven la gráfica es muy parecida. Seguimos teniendo L, tenemos ahora un valor de C y un valor en H. Y como dice aquí, el espacio de color LCH es similar al CLAB. Es preferido por algunos profesionales de la industria porque su sistema se correlaciona bien con la forma en que el ser humano percibe el color. Tiene el mismo diagrama que el espacio de color LAB, pero usa coordenadas polares en vez de usar coordenadas rectangulares. El caso de LCH, bueno, en el caso del LAB ya lo vimos, tenemos un lado positivo y un lado negativo para las dos variables A y B. En el caso de C y H, son valores un poco más sencillos. Son características simples o características elementales de los colores. Entonces, muchas veces algunos fabricantes de tintas, algunos igualadores de color, les gusta más el LCH por cómo se entiende o cómo se interpreta el color con estas variables. Como dice ahí, tiene el mismo espacio, entonces L va a seguir siendo blanco o negro. L va a ser la representación de la luminosidad, no cambia nada ahí. C ahora, en lugar de tener A positivo y B positivo, o valores A y B positivos o negativos, vamos a tener Cs y Hs. C que se va a especializar en la medición de la cromaticidad. ¿Qué es la cromaticidad? La característica por la que distinguimos colores fuertes, saturados, de colores débiles o acromáticos. Entonces, cromaticidad, si recuerdan en el caso de A y B, A de 0 es incolor y hacia valores más altos, obviamente sería más rojo o más verde. En este caso, de eso se va a encargar la cromaticidad, pero hacia el lado que nosotros queramos ir. Obviamente, entre más cerca esté el valor de croma, si el croma es muy pequeño, ese color va a tener muy poco color. Un C de 0 sería un color sin color, como un A de 0. Y conforme vaya creciendo o vaya incrementándose el valor de la cromaticidad, va a ser un color más saturado. Entonces, como ven, C me va a decir si el color es saturado, es muy saturado o es acromático. De eso se va a especializar o se va a encargar solamente C. Y H es el nombre que le damos a un color o a una familia de colores, el tono a final de cuentas. Cuando trabajamos con LAB, necesitamos forzosamente tener el valor de A y el valor de B
para ubicar en qué cuadrante es en el que estamos. En el caso de tono, aquí está equivocada la gráfica que dice cromaticidad, es el tono. El tono nos va a decir de qué color estamos hablando. Y en lugar de tener una positivo y una negativo, vamos a tener, como lo decían al principio, valores polares o coordenadas polares. 0 grados, que va a ser ahora rojo, 90 grados, que va a ser amarillo, 180 va a ser verde y 270 va a ser azul. Entonces, si tenemos un rojo, seguramente estará en los 45 grados. Un cian tal vez ande en los 200 grados, 210 grados. Un magenta tal vez ande en los 360 grados, un amarillo en los 93 o 89 grados. Entonces ya eso nos va a decir el color o el tono en el que estamos trabajando. De eso se va a especializar el valor de H, de decir no solamente el tono. Entonces, en lugar también de tener valores positivos o negativos, evitamos un error de dedo o error de escritura. Al poner solamente un valor de 0 a 360 grados, es más fácil saber si el color está trabajándose en el ángulo correcto. Y como ven, tenemos exactamente el mismo espacio que el valor o que la gráfica LAB, solamente que en este caso, en los espacios de color en LCH. Entonces, cuando nosotros trabajamos en espacios de color, es importante considerar las iluminantes y los observadores. Cuando estamos trabajando ya con instrumentos de medición, es un factor importante saber con qué iluminante, de qué color era el foco con el que estábamos observando la muestra y a qué distancia estábamos realizando la observación de la muestra, para poder saber de qué color o el alcance o la ubicación del color que queremos. No es lo mismo ver un color bajo una condición de luz, una iluminante A que es roja, a una iluminante D65 que es azulosa. Entonces puede ser el mismo objeto visto en los dos lugares y seguramente vamos a tener un resultado diferente. Lo mismo va a pasar con la medición. Si no tenemos identificados bien la iluminante y el observador, podemos caer en el error de estar graficando o estar buscando un objetivo que no sea el correcto. Vamos a ver, como lo hemos hecho en las otras presentaciones, cómo se trabaja el LAB en estos equipos que son nuestros instrumentos exactos. Voy a cambiar la ventana para mostrarles el video. Vamos a ver ahora nuestras funciones de color, funciones LAB y funciones o valores LABs y valores LSHs. Vamos a hacerlo en CIELAB único. Ahí tenemos de inicio nuestro CIELAB. Recuerden, punto inicial es saber si estamos en la condición o la iluminante correcta, el observador correcto y en la condición correcta. Yo aquí tengo de 52 grados en M0 y mis valores LAB. Yo lo que voy a hacer con mis valores LAB es, si tengo yo un trabajo, yo puedo de aquí saber si es una muestra impresa que me manda el cliente, yo saber cuál es el LAB de ese color, en el caso que lo quiera directo o que el diseñador tenga que hacer un ajuste para llegar al color que tiene ese trabajo, poder darle los LABs y poder tratar de hacer un acercamiento mejor a ese color. Incluso poder pedirle a un proveedor de tintas que nos prepare una tinta con esos valores de color. En el caso de los LSH sería lo mismo. Podemos simplemente cambiar de LAB a LSH sin tener que hacer alguna otra medición y conocer cuál es el resultado de color. En comparación básica, digo, en función LAB,
Solamente vamos a tener los valores, no vamos a hacer ninguna comparativa, no tenemos ese parámetro de evaluación, solamente es para saber qué color es el que estamos teniendo. ¿Sí? Entonces, como ven, voy a cambiar aquí nuevamente a nuestra presentación. Sí, como ven, es ya con un instrumento relativamente sencillo poder interpretar o poder capturar la información de valores de color. Simplemente es importante tener las características o la configuración ya controlada o identificada, si no por el cliente, como procedimiento de nosotros. Porque a veces que el cliente apenas empieza a conocer y por lo menos nos arroja valores de color, pero no nos dice bajo qué condiciones están trabajándose esos valores o cómo se obtuvieron esos valores. Entonces, es importante que nosotros como impresores, como la gente que se va a encargar de hacer el trabajo, poder identificarlo y poder anotar toda esa información, si es una iluminante de 50, si es una iluminante de 65, si es un ángulo observador 2 o 10 grados, incluso el tema que vimos el mes pasado, que era la condición de medición, como ven en el equipo también es un factor importante. Entonces, todos esos elementos van a ser fundamentales cuando empecemos a emitir información o valores de color, empezar a trasladar ese rojo fresa a un valor específico y que pueda ser identificable y reproducible. Entonces, es importante todos esos sets de configuraciones para que realmente podamos tener una evaluación real de nuestros colores y saber si realmente estamos bien o realmente estamos mal. Hasta aquí vamos a dejar esta primera parte del LAB o de colorimetría. En nuestra siguiente sesión, lo que vamos a ver es las diferencias de color, que a lo mejor es lo más importante, pero es importante también primero identificar en dónde vamos a hacer esas diferencias de color. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Vamos a ver las diferencias de color y algunas herramientas que tienen nuestros equipos de medición. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de este tema? Pregunta Marquito, de las condiciones de M. Esas hablamos un poquito más en el webinar anterior, en el webinar 2. Lo puedes encontrar ya en la página de nuestro canal de YouTube, en X-Ray México. Ahorita les voy a compartir los enlaces. De todos modos están en nuestras páginas. Solamente nos enfocamos en ese tema justamente, en las condiciones de medición M0, M2 y M3. Lo del ángulo de observadores. El ángulo de observador son 2 grados y 10 grados. El ángulo de observador, como lo decía la presentación, me voy a regresar un poquito a esa zona. Aquí está el ángulo de observadores. El ángulo de observador lo tenemos en 2 secciones, de acuerdo a 2 evaluaciones que se hicieron, 2 ejercicios que hizo la CIE para tratar de representar la visión del ojo, la visión del ojo humano. Entonces, en su primer experimento, lo que hicieron fue poner una pantalla con un color específico y con la otra mitad de la pantalla tenían que igualar ese color ya grabado para poderlo, con 3 filtros, obviamente con 3 foquitos, uno rojo, uno verde y uno azul, y la persona que hacía la evaluación o el ejercicio tenía que igualarlo a lo mejor que pudiera ver. Pero un ángulo de visión de 2 grados, más o menos para que nos demos una idea de qué distancia era. Si ustedes usan lentes, o si conocen, seguramente conocen a alguien que use lentes, el cristal, la distancia del cristal al ojo
Aproximadamente eso es más o menos un ángulo de visión de 2 grados. O la distancia que quede el lente del instrumento al impreso, eso sería un ángulo de 2 grados. El problema con esto es que la mayoría de los objetos que vemos no los vemos a 2 grados. Cuando estamos evaluando una muestra como impresor, no me pego la muestra al ojo. Cuando voy a leer un libro, cuando estoy viendo un paisaje, no lo veo a 2 grados, no me pego a ver las hojas del árbol. Entonces, sí era un valor considerable, funcional, pero no era suficiente como para poder emitirlo o definirlo como un estándar específico y que fuera un valor absoluto. Además que en esa primera evaluación solamente la muestreo, como les decía, fueron pocas personas y en ninguno se les hizo una evaluación de daltonismo. Entonces pudo haber tenido detalles o errores. El siguiente intento de hacer esto lo hicieron con más gente, incluyeron hombres, mujeres, pero ahora a una distancia más alejada, que era de 10 grados. 10 grados, como dice ahí, aproximadamente la distancia del brazo extendido, que es más o menos la distancia a la que ponemos normalmente las muestras cuando estamos evaluándolas, visualmente, claro. Entonces, por eso es que tenemos dos condiciones de medición, 2 grados y 10 grados. Yo lo que normalmente le sugiero es, si no hay una especificación del cliente, de acuerdo a la lectura, sería definir si vamos a tener evaluaciones visuales todavía, que estemos en una primera etapa de un control de calidad, donde venimos de una condición 100% visual, pero estamos empezando a trabajar con instrumentos. Lo mejor sería, en ese sentido, que los instrumentos también trabajaran en un ángulo de visión de 10 grados, para que, por decirlo de alguna forma, el instrumento también empezara a ver el color como nosotros. Si ya tenemos un paso avanzado, si ya el cliente nos manda especificaciones, que seguramente serán con un ángulo de visión de 2 grados, o si lo que nos interesa ya realmente es lo que digan los instrumentos, lo que indican los instrumentos de medición, de acuerdo a los equipos, entonces la sugerencia sería que trabajaran con un ángulo de visión de 2 grados. Entonces, esas serían las sugerencias para trabajar con un ángulo de observador estándar 2 o 10 grados. Pero recuerden que es importante definirlo desde el principio y no estemos cambiando durante el proceso o durante el control. ¿Sí? No sé si con eso queda un poquito más claro el tema de los observadores. Gracias, Eric. Nos está preguntando Enrique que cómo se llama la plática del mes de abril. Enrique, es la puse ahí, puse el link del webinar de YouTube y fue la de los estándares de color de... ahorita te digo. Condiciones de medición se llama. Condiciones de medición, correctamente. Ok, Andrés, es que no pude asistir en esa, entonces ahorita una vez la reviso. Gracias, hasta luego. Hasta luego. A ver, Buenos días. ¿En qué condición de medición se mide un pliego con tinta fresca? Puede ser en M0 o puede ser en M1, dependiendo de lo que estén buscando. También estos temas les digo, para no volver un poquito redundante esta presentación, los tenemos en el webinar del mes pasado, condiciones de medición. Ahí hablamos un poquito de ese tipo de características. Marcelo, ¿cómo se puede guardar estos valores colorimétricos LA, B o CH en formato CXF para compartirlos? Marcelo, normalmente cuando tú tienes un espectro, típicamente tienes un software de control de calidad con él. Si tú haces una medición y generas el estándar en el software, ese estándar lo puedes salvar como CXF y mandárselo a tu cliente o a tu proveedor de puntas o a quien tú quieras para que sea el estándar que van a usar. Si no, desde el Exact Manager también puedes hacer lo mismo, que es la utilidad que viene, el software que viene junto con el equipo. Es un poquito más laborioso, pero también se puede. ¿Alguna otra pregunta? ¿Más preguntas?
Muy bien, si no hay más preguntas. Buenos días, Eric. Tengo una Sí. pregunta. ¿Sí? Tengo entendido que el CIE 94 ya pues fue, digamos que modificado a CIE 2000. ¿Es mejor trabajar con CIE 2000 por el tema del CMC o qué versión? Justamente de eso vamos a hablar el próximo mes, de las diferentes perfecto, de los deltas. Entonces, sí, vamos a ahondar un poquito en esos temas, en el delta CMC, delta 2000. De eso vamos a hablar justamente la próxima sesión. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra duda? Recuerden, están nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook, nuestro Twitter, nuestro canal de YouTube. Recuerden que en el canal de YouTube están todos los webinars anteriores, los webinars del año pasado, algunos puntos especializados que hemos visto específicamente, como los eventos que tuvimos en Expográfica, algunas cosas técnicas de equipos nuevos, ahí los pueden encontrar. En el caso de los sustratos metalizados, Marcelo, tenemos equipos de medición esférica, que esos serían los ideales para realizar la medición. También trabajan con LABs, con LSHs. Entonces, están también nuestros correos. Aquí está el mío, atames.com. El de Andrés Tamés, ya seguramente lo conocen, atames@atames.com. El que no vimos ahí está nuestra información. Pueden seguirnos, pueden preguntarnos, igual comenten en los comentarios de los videos y trataremos ahí de responder la mayor cantidad de información o de preguntas. O si es algo muy necesario, muy técnico, entonces poder visitarlos en sus plantas para poderlos apoyar más específicamente. Pues muchas gracias por su día, por su tiempo. Que tengan muy buen día y nos vemos en la siguiente sesión, que será el 18 de junio a las 9 de la mañana para ver la segunda parte de colorimetría. Que tengan buen día. Igualmente, Eric, excelente charla. Hasta luego. Gracias, hasta luego.